Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. El buen pastor. Domingo cuarto de Pascua, ciclo A. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor y Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En el marco de esta celebración queremos redescubrir la imagen de Cristo Buen Pastor que da la vida por sus ovejas y continúa hoy vivo en medio de nosotros. En el Evangelio de hoy Cristo nos dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, de modo que hay una sola forma de ser pastor en su iglesia, y es entrando a través del mismo Jesús, que es la puerta. Es así como el mismo Jesús constituye a Pedro y a los demás apóstoles, como primer papa y primeros obispos de la Iglesia. Y ellos a su vez constituyeron a sus sucesores, que en línea ininterrumpida llegan hasta hoy, llegan hasta nosotros en la persona del papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos. Todo aquel que pretende ser pastor sin estar constituido de este modo es comparado por Cristo con un ladrón y un asaltante que viene para robar y destruir. Por eso a los verdaderos pastores, nos dice Cristo, se los reconoce por la voz, es decir, por su modo de hablar. Sí, los verdaderos pastores quieren hablar como Jesús, transmitiéndonos no enseñanzas propias ni doctrinas llamativas y extrañas, sino sólo las enseñanzas de Jesús, el buen pastor. El sentido de la fe del pueblo de Dios es lo suficientemente bueno como para captar la diferencia que hay entre quienes son enviados por Cristo y aquellos que no son enviados por nadie, sino que se traen a sí mismos y por eso no son sino entrometidos. Así, tantas sectas distintas que golpean las puertas de nuestros hogares y pretenden confundirnos y desviarnos del rebaño de Cristo, no merecen que les dediquemos nuestra paciencia y nuestro tiempo. Son ladrones y asaltantes que quieren robarnos nuestra fe y hacer estragos en la Iglesia de Cristo. El respeto por los hermanos que no comparten nuestra religión y no piensan como nosotros no debe quitar nada a la firmeza para defender y resguardar nuestra fe. Los pastores que entran por la puerta tratan a las ovejas como el verdadero pastor, con una dedicación total y exclusiva. Este es incluso uno de los sentidos del celibato del sacerdote, una muestra sublime del amor de los pastores. Con la consagración total del celibato hay hombres que renuncian a sus familias para cuidar de la familia toda de Dios. Y en esta presencia constante junto a los cristianos, reconocemos la presencia de Jesús, presencia salvífica. Y nadie puede silenciar esa presencia desinteresada de verdadero amor paternal en todos los momentos de la vida. Cuando el sacerdote hace renacer a los hijos de Dios en las aguas del bautismo, cuando nos confirma y fortalece en la fe, en la palabra de Dios que se predica, cuando necesitamos comprensión, consejo, consuelo, ayuda, alegría, cuando estamos tristes y desanimados, doloridos y golpeados por la vida, vamos a la casa de Dios y allí encontramos a ese hombre pobre, insignificante en sí mismo y con grandes limitaciones, pero ante todo y por sobre todo, hombre de Dios que nos ayuda a superar las dificultades, nos anima, nos fortalece, nos empuja a lo grande, a Dios, nos recuerda nuestro destino de grandeza, la santidad, y nos estimula a no ceder en el esfuerzo por hacer presente en el mundo el reino de Dios. Aún en los últimos momentos de nuestra vida, en nuestra última enfermedad,
Es el sacerdote quien nos reanima y fortalece para que nos dispongamos bien al encuentro con Dios. Y es Él quien nos despide en el cementerio, confortando a los que quedan y bendiciendo a nuestra tumba, el lugar donde esperaremos la resurrección final. Pero de modo muy especial hay dos poderes que Jesús confió a los apóstoles, los primeros sacerdotes del Nuevo Testamento: consagrar el pan y el vino para transformarlos en su cuerpo y su sangre, alimento de vida eterna para todos los hombres, y perdonar todos los pecados. Estos son, en verdad, los milagros más grandes del mundo, que Dios obra ininterrumpida y paradójicamente a través de hombres pequeños, pecadores como los demás, pero a través de los cuales Él quiere seguir amando a su Iglesia. Poderes realmente inauditos que no ha concedido Dios a la Virgen Santísima, ni a los arcángeles, ni a Miguel, ni a Gabriel, ni a Rafael, ni a ninguno de los ángeles, sino solo al sacerdote. Por todas estas cosas queremos hoy rezar por las vocaciones, pidiendo al Señor que mande muchos y santos pastores a su Iglesia, que reproduzcan la imagen de Cristo, que vivan de tal manera que hagan sentir a todos los cristianos la presencia de Jesús en medio de ellos. Los religiosos y las religiosas dan también entre nosotros un espléndido testimonio de lo que significa esa otra magnífica vocación, la vocación religiosa. Porque la vocación en la vida religiosa de ninguna manera significa renunciar al amor, ni a ser padre o madre. Las religiosas están esponsalmente unidas a Cristo, que es el amor de los amores, y ellas hacen las veces de madres dentro de la Iglesia, cuidando a los demás, principalmente a los más pobres, a los enfermos, a los más necesitados, como si fuesen propios, y quizás muchas veces aún mejor que si fuesen propios. Y los religiosos animan al mundo con su testimonio de Cristo pobre, casto y obediente al Padre. Queridos hermanos, la responsabilidad es de todos, para que en primer lugar recemos, porque la vocación es un don que viene de lo alto, y que nadie puede arrogarse si no es llamado por Dios. Pero también para que todos seamos promotores de vocaciones, para que creemos en nuestra sociedad actitudes vocacionales de fondo, que originen una auténtica cultura vocacional, una disposición a escuchar la voz del Señor que llama. La llamada del Señor no pasa por el teléfono, sino por el consejo, la orientación, la palabra oportuna y el aliento de los padres y los educadores en general, los maestros, los catequistas, los animadores de los grupos eclesiales y los guías de asociaciones y movimientos, entre otras personas. Finalmente, quiero dirigir una palabra a los jóvenes que me escuchan, pidiéndoles que abran el corazón a Cristo, que ofrece un agua que sacia plenamente nuestra sed de verdad, de gozo, de felicidad, de infinito, de eternidad. Esa sed que todos tenemos y que sabemos que solo Dios puede saciar. Descubran la belleza, la sublimidad, la grandeza de la vocación cristiana. Háganse sensibles a las necesidades de la Iglesia. Sean dóciles a la voluntad de Dios y generosos y solícitos a la llamada que quizás el Señor está haciendo. Muchos se preguntan, ¿por qué ser sacerdote o religioso o religiosa? Quizás, por lo menos creo yo, algunos jóvenes deberían preguntarse al revés, ¿por qué no ser sacerdote o religioso o religiosa, si es el Señor el que está llamando? Es el Señor mismo el que nos invita a seguirlo de cerca. Queridos jóvenes, también hoy el Señor sigue llamando. En su nombre invito a los valientes y dejo a un lado a los cobardes. Llamo a los generosos y sigo de largo frente a los mezquinos. Exhorto a los que están dispuestos a jugarse enteros, porque no hay lugar para los mediocres en una vida de total consagración al amor de Dios y de servicio al prójimo. Ojalá seamos generosos en la respuesta. Por eso son los jóvenes principalmente aquellos que deben reflexionar en este tiempo. La juventud es una etapa en la que se toman grandes decisiones que después afectan a toda la vida, y la Iglesia opta entonces por la juventud, no por táctica, sino por vocación, porque el joven es especialmente capaz de jugarse el todo por el todo. Ojalá entonces seamos generosos en la respuesta, como comunidad y como personas. Intentemos entre todos crear una cultura que permita al hombre moderno volverse a encontrar a sí mismo, recuperando valores superiores. Amor, amistad, oración, contemplación. La vida es un don totalmente gratuito que recibimos de Dios. Y si esto es cierto, también es cierto que no existe otro modo de vivir digno del hombre, fuera de la perspectiva del don de sí mismo. Cristo, buen pastor, invita hoy a todo hombre a reconocerse en esta verdad. La vocación nace del amor y lleva al amor, porque el hombre no puede vivir sin amor. No hay que tener miedo entonces a la radicalidad de las exigencias de Jesús,
porque Él mismo que nos llama es el primero que está dispuesto a darnos todo lo que nos pide. Si nos pide mucho es porque sabe que podemos dar mucho. Entonces, tenemos que ayudar entre todos a la Iglesia para conservar joven al mundo. Tenemos que responder a la cultura de la muerte con la cultura de la vida. Y sobre todo tenemos que contagiar al mundo de la alegría más grande que puede tener un hombre en este mundo, la alegría de servir a Dios y a los hermanos que todo cristiano debe realizar, cada uno en su vocación, pero que en la vocación consagrada encuentre una particular intensidad. Que María Santísima, la que supo ser fiel a su vocación, la humilde esclava del Señor y ahora reina y señora de todo lo creado, la madre de todas las vocaciones, nos estimule, nos anime y nos bendiga. Amén.